¿Qué tal? Bienvenidos al programa de Televisión Canaria, donde cada semana les contamos la actualidad de la Cámara Regional, el programa Parlamento. Los presupuestos de Canarias se estudian ya en la Cámara Regional. Se daba inicio con la entrega simbólica al presidente Gustavo Matos al trámite parlamentario para que estas cuentas sean aprobadas definitivamente. Durante las próximas semanas se van a analizar las diferentes partidas con una inversión final de más de 10.000 millones de euros. No solamente hemos protegido y ayudado al elemento esencial del autogobierno, que son la prestación de servicios, sino que hemos hecho un gran esfuerzo para destinar recursos al capítulo 6 y 7, a las inversiones. Una vez entregadas las cuentas, los consejeros han ido explicando cómo se van a distribuir en cada una de las áreas del gobierno. En esas comparecencias los grupos han dado sus argumentos para apoyar estos números. La oposición ha coincidido en señalar que no son cuentas realistas dada la situación de Canarias. El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha anunciado la creación de una oficina virtual para atender a las víctimas de violencia de género. La gestionará personal especializado y se financiará con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La Comisión de Estudio de Reto Demográfico y Equilibrio Poblacional quiere acelerar los trabajos para sacar conclusiones antes de que acabe esta legislatura. Su objetivo es analizar el impacto de la superpoblación en la economía y el medio ambiente y la situación de las islas como La Gomera o El Hierro, que se enfrentan justo al fenómeno contrario. Y hemos visitado el edificio que va a ampliar la superficie del Parlamento de Canarias tras un profundo proceso de renovación en su parte interior. Las obras afrontan su último tramo, solo quedan los últimos detalles. Este inmueble va a aportar 2.000 metros cuadrados de espacio polivalente para el trabajo de la Cámara Regional, distribuidos en 4 plantas. Luego lo vemos con detalle. Y esta semana, en la entrevista del programa, hemos contado con el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto Ciudadanos, Ricardo Fernández de la Puente. En una semana en la que, como decíamos, las cuentas de la comunidad han llegado a la Cámara, hemos hablado de presupuestos, pero también de otros asuntos. Ricardo Fernández de la Puente, bienvenido a las entrevistas del programa Parlamento aquí en Televisión Canaria. Muchas gracias. Bueno, como saben, Ricardo Fernández de la Puente es portavoz del Grupo Mixto Ciudadanos y además vamos a hablar en una semana importante para la Cámara Regional porque es la semana en la que el consejero de Hacienda ha traído aquí los presupuestos de la comunidad autónoma para arrancar un trámite crucial, que es el trámite de análisis, ¿verdad?, aquí en la Cámara, ¿no? Bueno, es quizás la ley más importante o más trascendente de las que se ven en cada periodo de sesiones, la ley que entiendo está más importante para el propio gobierno porque es la que fija, bueno, pues los objetivos y cómo quiere distribuir ese presupuesto para la acción de gobierno durante el año siguiente y evidentemente sí, son ahora, bueno, pues las presentaciones de todos los consejeros, de todas las áreas que van a explicar su presupuesto y luego vendrá ese trámite, si hay alguna o no, enmienda a la totalidad de los presupuestos, las enmiendas parciales, tanto las económicas como al articulado y la previsión es que, bueno, previsión no, está fijado creo que el pleno para el debate de los presupuestos el 20-21 de diciembre. Bueno, pues son días de mucho trabajo, esta semana pues ha empezado ya a detallarse las cuentas área por área y en el caso de grupos pequeños, por así decirlo, como es el caso del Grupo Mixto Ciudadanos, pues les toca pues mucho trabajo, porque un solo diputado tiene que enfrentarse a muchas áreas y a ser exhaustivo además en el análisis para luego pues poner sus propuestas, ¿no? Hombre, evidentemente la desventaja que tenemos pues en los grupos pequeños y en mi caso que estoy solo a la hora de analizar el presupuesto, pues es una labor un poco ingente, ¿no? Pero bueno, trato de hacerlo como he hecho en los años anteriores, lo más consensuadamente posible, intentando buscar, bueno, pues esas siempre que hay en los presupuestos bolsas de dinero que están ociosas o que no tienen un destino claro para poder intentar presentar enmiendas en algunos aspectos claves, ¿no? Lo que sí es verdad es que a la hora de presentar los presupuestos el gobierno da poco tiempo a los parlamentarios. Ha sido una queja bastante generalizada por parte de muchos grupos porque el lunes llegaban a la Cámara y prácticamente ya el martes hubo festivo. Pues ya desde el miércoles ha habido que incluso trabajar el festivo para estar preparado para tener argumentos, ¿no? Para realmente el gobierno da los detalles, digamos. El gobierno da a los grupos parlamentarios 48 horas para que revisen los presupuestos e intentar hacer una crítica constructiva
razonada y realista, ¿no? Yo creo que es poco tiempo. Hay que decir también que siempre ha sido así, pero bueno, porque haya sido siempre así no tiene por qué ser siempre así y se puede modificar. Yo creo que el Gobierno podía haber presentado perfectamente los presupuestos el viernes pasado, haber dejado el fin de semana, en fin, un poco más de tiempo. Incluso yo creo que dejar una semana para que se puedan estudiar con calma los presupuestos y se puedan hacer esa crítica y no que sea un mero trámite de pasar los presupuestos cuanto antes por el Parlamento, que se aprueben y a otra cosa, ¿no? Yo creo que en ese sentido, para próximas lecturas, el que esté en el Gobierno debería eso intentar valorarlo. Bueno, y a grandes rasgos, ¿cuál es la valoración de Grupo Mixto Ciudadanos de estas cuentas que trae las cuartas, además las últimas de esta etapa, el Gobierno al Parlamento de Canarias? Bueno, lo que son ciertos es que son el presupuesto más grande que ha tenido nunca la comunidad autónoma, eso es un dato constatable. El reparto, como siempre, con especial incidencia en las áreas pues, sociales, educación, sanidad, que es lo que se llevan las grandes partes del presupuesto. Y yo lo que sí he dicho, y creo que es importante, es que dos cosas. Por un lado, me preocupa o nos preocupa que los presupuestos no sean realistas desde el punto de vista de los ingresos, y eso, bueno, pues todos los expertos están alertando en ese sentido de que la situación va a cambiar y va a cambiar a peor, sobre todo por el tema de la inflación y que la inestabilidad política en el contexto internacional pues seguro que nos va a afectar, y luego que yo creo que son más unos presupuestos no tanto para la recuperación económica sino para la resistencia, es decir, vamos a ver cómo podemos seguir aguantando esto hasta que tengamos un poco más claro hacia dónde vamos, ¿no? Yo he hecho en falta quizás más apoyo a las empresas, por supuesto la bajada de impuestos en el IGI, que creo que era un elemento fundamental. Es verdad que han bajado algunos tramos del IRPF para las rentas más bajas, pero rebaja y alivio fiscal de sustancia, este Gobierno que tiene más ingresos que nunca, o supuestamente tiene más ingresos que nunca, yo creo que ante esa tesitura de incógnita de que no va a cumplir con los ingresos que ya ha presupuestado, ha preferido garantizárselo pues vía, por ejemplo, la recaudación del IGI, que está teniendo cifras récord desde incluso antes de la pandemia. Por lo tanto, ese ajuste fiscal quirúrgico que así ha definido el Consejo de Hacienda que va a presentar y que incluye los presupuestos, ¿no le parece suficiente? Yo creo que no, yo creo que, en fin, es una medida, hay que valorarlo como cualquier medida fiscal, de alivio impositivo, hay que valorarlo y hay que, bueno, pues ponerlo en su justa medida, ¿no? Pero yo creo que sí, que hacía falta una mayor rebaja de la presión fiscal en Canarias, insisto, sobre todo en el tema del IGIC, y para las empresas también. Es decir, yo creo que en ese sentido este presupuesto carece de esa medida. Y luego está otra parte que son los famosos fondos europeos, ¿no? que vemos por todos lados que los supuestos beneficiarios pues no ven que esté llegando ese dinero y el Gobierno pues reconoce que ahí tiene un problema también de gestión de esos fondos, ¿no? Todo esto hace que este presupuesto, bueno, pues siendo el más importante pues de la historia de Canarias, sea un presupuesto que hay que poner entre comillas. ¿Qué espera? Ya lo comentaba hace un momentito, pero del trámite de enmiendas no espera demasiado, por lo que decía, ¿no? Bueno, a ver, nunca se van a cambiar los presupuestos de manera sustancial, el Gobierno eso nunca lo va a admitir, siempre y cuando tenga los votos. En este caso, pues el Gobierno, con el Pacto de las Flores, tiene garantizado, pues si quiere, no ni siquiera aprobar ninguna de las enmiendas. Es verdad que el Gobierno y los grupos que lo apoyan siempre, pues hacen pues, un gesto, digamos, con la oposición y se consiguen algunas pequeñas modificaciones en los presupuestos, algunos pequeños ajustes, pero no grandes cosas, ¿no? Yo espero que, bueno, pues que en esa línea, igual que ha ocurrido en los ejercicios anteriores, en este caso Ciudadanos, pues consiga un alto grado de enmiendas aprobadas, sobre todo en la parte económica, la parte, digamos, de los recursos económicos. No son grandes cantidades, pero sí buscamos, bueno, pues aquellas pequeñas cosas que pueden solucionar algún problema concreto en algún municipio, en algún colectivo, pues, bueno, pues que el Gobierno y los grupos que lo apoyan pues tengan a bien aprobarlo y que, bueno, dar solución a esos temas, ¿no? Mucho más allá, la oposición nunca va a conseguir siempre y cuando los votos los tenga el Gobierno garantizados. Por cierto, que al tiempo que se tramitan aquí o se analizan los presupuestos, en el Estado también se están elaborando las cuentas, ya han pasado, digamos, el primer escollo y ahora todavía queda pues su aprobación, los presupuestos generales del Estado, que también tienen amplia repercusión evidentemente aquí en Canarias. Sí, evidentemente tienen repercusión y están también, yo creo que marcados por esa misma tendencia que ahora decía, ¿no? Es decir, en el caso del Estado es aún más evidente que el escenario que han dibujado de optimismo pues no se ajusta a la realidad. Son unos presupuestos que tienen un gasto, bueno, pues disparado, y por la parte de los ingresos, nuevamente, pues los expertos económicos pues dicen que no son reales, ¿no? Tenemos un problema importante en ese sentido y, bueno, son quizás unos presupuestos, más aún en el caso de Canarias, unos presupuestos de corte, vamos a decir, electoralista, ¿no? Buscando los grandes titulares y para esas bolsas. La subida, por ejemplo,
que se le realiza pues, a todos los funcionarios, que es una subida pues importante, la subida de las pensiones, en fin, hay elementos que son necesarios, pero que para hacerlo es necesario que por la parte de los ingresos, para no generar déficit, pues sean equilibrados, y estos presupuestos pues no lo son. En este caso, bueno, pues ahí sí es verdad que los grupos parlamentarios, sobre todo los que apoyan al gobierno en el Congreso, pues puedan sacar cosas, bueno, pues más o menos relevantes para sus territorios, ¿no? Algunos grupos de la oposición, bueno, me refiero en particular a Coalición Canaria, pues están insistiendo en que se debe cumplir con el régimen económico y fiscal, y hay un asunto además del que usted hablaba en el pleno pasado que tiene que ver con ese especie de régimen económico especial que se va a plantear para Baleares y esa cierta reticencia con la que se observa esto para Canarias por lo que pueda suponer de agravio, ¿no? Comparativo con Canarias. Sí, esa es una pregunta que le hacía en el último pleno al presidente del Gobierno, en el que mostraba la preocupación que tenemos ante, bueno, pues ese anuncio que se ha hecho, ¿no? El presidente dice que no tiene que ver con nuestro régimen económico y fiscal, que no tiene que ver, que no es equiparable al nuestro, pero lo cierto es que cualquier medida fiscal que se aplique a otro territorio y que no mantenga el diferencial fiscal que sí recoge nuestro régimen económico y fiscal, que está aprobado por la Unión Europea, pues evidentemente nos perjudica. Yo no estoy en contra que a Baleares le mejoren las condiciones fiscales o a cualquier otro territorio de otra comunidad, pero siempre y cuando, y eso es lo importante y el matiz, se mantenga el diferencial fiscal entre Canarias y el resto de España. Bueno, y hay un asunto que ha vuelto otra vez a resonar aquí en la Cámara, no es nuevo ni mucho menos, hablamos de esa famosa ecotasa o tasa turística. Ahora Sí Podemos Canarias incluso quiere presentarlo en forma de proyecto de ley, el gobierno por su parte, del que forma parte también, por cierto, Sí Podemos Canarias habla, bueno, de sosegar un poquito el debate, pero no se muestra reacio a que esa tasa se implante en algún momento u otro. Aquí pues la oposición sí que ha mostrado sus discrepancias, ¿no? Bueno, a ver, yo siempre me he manifestado en contra de la ecotasa. Creo que el sector del turismo ya recauda suficientes impuestos en Canarias. Por dar las cifras globales, pues prácticamente el 35% de todos los impuestos en Canarias los recauda el sector turístico, que es una cantidad pues francamente importante, y creo que lo que hay que hacer es hacer un buen uso y una buena gestión de esos fondos. No es tanto el hecho de cargar con un nuevo impuesto al turismo, sino el mensaje que se quiere dar, ¿no? Siempre nos comparamos, o se pretende comparar, con capitales europeas, como puede ser el caso de Barcelona o el caso de París, que sí tienen tasas turísticas, ¿no? Pero el que quiere ir a Berlín, va a Berlín, porque no tiene alternativa. Pero en cambio un destino sol y playa, como es Canarias, pues sí tiene alternativas. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de ponerle más piedras en el palo a nuestro sector turístico en un momento complicado, en un momento que venimos de un cero turístico? Y es más, yo le decía en este caso pues al portavoz de Podemos en el último pleno también, que busquemos un modelo como tiene República Dominicana, por ejemplo, que es que cualquier persona que no sea residente en el país, cuando entra por el aeropuerto, en el aeropuerto paga una tasa para cubrir las necesidades de este caso pues del Estado dominicano. Bueno, pues esa podría ser quizás una alternativa, que cualquier persona que venga a Canarias, independientemente de dónde se aloje, porque no vamos a seguir fomentando la oferta ilegal, que sabemos que existe y que es importante, pues que pague, y entonces de esa manera pues será una tasa muy justa y no tendrán que ser los hoteleros los que soporten esta nueva tasa, porque repercutirlo en el precio los turoperadores te van a decir que no, independientemente de cualquier otra consideración, y entonces bueno, pues yo creo que ese no es el camino, ¿no? Yo creo que hay que buscar, si hace falta más dinero, hay que buscar otra fórmula, y esta podría ser una, ¿no? Y luego está la segunda parte, y es que llamarlo ecotasa y decirle que se va a destinar al turismo es una falacia, porque todos sabemos que cuando el dinero entra en la caja común de la comunidad autónoma, el destino lo decide el gobierno, y en lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Baleares o en Cataluña con esta ecotasa, es que no se destina al sector turístico, sino se destina a otros fines. Por eso digo, ya recauda suficiente, si hay que recaudar más, que pague todo el mundo. Bueno, y en medio de todo esto, uno de los principales problemas de los ciudadanos es la situación económica, y todo parece indicar además que la cosa no va a ir a mejor, sino incluso a peor, como apuntan muchos analistas, ya después del arranque del año que viene. Se augura incluso empeoramiento en las tasas de inflación, que es el problema que tienen tantas familias. Yo no sé qué receta se puede aplicar, porque estamos sujetos a esos vaivenes internacionales, y no solo es Canarias o España, es el resto de Europa la que está sufriendo todo lo que ocurre, ¿no? Yo creo que la situación va a empeorar el próximo año. De hecho, está ya empeorando. Estamos viendo cómo pues, el Banco Central Europeo está subiendo los tipos de interés para intentar contener esa inflación, y no lo está consiguiendo, y habrán nuevos incrementos en los tipos de interés, que lo que va es a repercutir en las hipotecas de mucha gente, ¿no? Va también a repercutir en la financiación de las empresas.
la situación es una situación global, en la cual yo creo que la receta tiene que ser global y coordinada por parte de todos los estados para intentar buscar esas soluciones. Insisto, hasta el nivel que nosotros podemos hacer aquí en Canarias, yo seguiría apostando por esa rebaja fiscal para dar, bueno, pues como se suele decir y como yo repito muchas veces, que el dinero esté en los bolsillos de los administrados, de los ciudadanos y no en el de la administración. Vemos también como en el presupuesto que estamos a punto de cerrar, pues el superávit del Gobierno de Canarias, porque no ha ejecutado muchos de los recursos, pues es una cantidad sustancial. Bueno, en este contexto económico mundial, el mercado turístico tan voluble como hemos visto, pues se puede llegar a resentir. Es verdad que hay muchos problemas económicos en los principales países emisores. La situación de Reino Unido no es fácil. Digamos que el turismo también debe andar expectante, por más que haya habido signos de recuperación. Usted como especialista en turismo, ¿qué prevé también para los próximos meses en este contexto? Venimos de una situación que ha sido, yo creo que ha superado las expectativas que tenían los propios empresarios y está, yo creo que justificada porque, bueno, llevamos prácticamente 2 años en la que no se ha movido sustancialmente pues las vacaciones para los ciudadanos en general de los distintos países de la Unión Europea. Y había ganas de salir, había ganas de disfrutar, había ganas un poco de volver a esa nueva normalidad que decimos todos ahora, ¿no? Y eso ha provocado, bueno, pues que hayamos tenido un verano en la cual las expectativas han sido mejores. La temporada de invierno que estamos ya a punto, bueno, de hecho ya estamos en la temporada de invierno turístico, va con muchas incógnitas, ¿no? Por un lado tenemos compañías aéreas que están cancelando vuelos en general, en el caso de Canarias de momento no es así. Estamos viendo cómo los países como Alemania o el propio Reino Unido están en una situación muy complicada. El tema de los precios en esos países pues también les afecta y afecta pues, bueno, pues a los ciudadanos, y eso hace también que la gente, bueno, pues se retraiga, ¿no? Pero también tenemos que saber una cosa, y es que el turismo, pues quizás después de la compra de la vivienda o de un coche, pues es quizás el gasto de la familia que no se cuestiona, ¿no? El irse de vacaciones al menos unos días. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros tenemos un destino privilegiado, un destino que tiene oferta para todos los bolsillos. Siempre se empeñan algunas personas y algunos políticos en decir, queremos un turismo de calidad, buscando siempre al turismo de 5 estrellas, ¿no? Todo el mundo puede permitirse un hotel de 5 estrellas. Afortunadamente en Canarias tenemos una oferta de altísima calidad para todos los bolsillos, eso sí, con una muy buena relación calidad-precio, que es lo que nos hace ser un destino líder en el contexto internacional. Bueno, y hay otros asuntos que preocupan especialmente a los ciudadanos y están teniendo problemas. Hablamos del ámbito sanitario, hay problemas en las urgencias, las listas de espera siguen, digamos que bastante densas. Todo esto producto de una situación muy compleja. Se ha salido de la crisis sanitaria o no tanto, hay que tener siempre mucha cautela cuando esto se afirma, pero ahí hay un asunto que solucionar, ¿no? Y que los ciudadanos lo demandan. El problema es que tenemos pocos medios humanos, tenemos pocos médicos y pocos enfermeros o enfermeras para poder atender a la población que tenemos en Canarias. En los últimos años la restricción en los números clausus, la restricción en las plazas MIR han hecho que pues hayan carencias importantes y que nosotros tengamos un ratio de médico por habitante muy inferior al que puede tener, por ejemplo, pues Alemania, Italia o el propio Reino Unido, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros un problema y ahí es quizás cuál es el principal origen de todos los retrasos. Es verdad que venimos de una situación de pandemia, que se ha priorizado la atención a todas las personas que habían contraído COVID y que han saturado pues las urgencias y los hospitales, pero ahora que ya esa situación ha quedado un poco en el pasado, tenemos que ver cómo se modifica. Es verdad, la sanidad siempre ha sido quizás de lo más complicado para gestionar, demanda de muchos recursos, pero hay que, como digo yo siempre, priorizar los recursos. En este momento yo creo que es muy importante, más que los medios materiales, que siempre son necesarios, es que dotemos de personal adecuado a nuestros hospitales, a nuestros centros de salud, para dar la atención de calidad que los ciudadanos se merecen. Estamos encarando la recta final de la legislatura y si hay un asunto que ha marcado estos 4 años ha tenido que ver siempre con la dependencia, los asuntos sociales y también ahora, además que tenemos los datos que ha dado el índice AROPE, con esa pobreza cronificada, que al final todo esto pues, se convierte en un asunto que es muy difícil de solucionar, porque además se llega arrastrando desde los sucesivos gobiernos. No ha habido, el gobierno asegura que se han mejorado los datos, pero siempre es uno de los puntos que más discusión genera aquí en la Cámara, ¿no? Bueno, yo creo que el balance de la dependencia en estos 3-4 años que va a llevar este gobierno no ha sido ni mucho menos positivo. Hay que olvidar que ha sido el gobierno que ha tenido más medios
para poder acometer las necesidades de la población bueno, pues que necesita de una ayuda por parte, en este caso, pues de las administraciones, ¿no? Y la verdad es que se han empeorado esas cifras en dependencia, y eso es una queja que veíamos también en el Parlamento hace poco por parte de las asociaciones y tal, que no está llegando esa ayuda. El Gobierno dice una cosa, en la calle hay otra percepción que tiene que ser la realidad porque es la que son los supuestos beneficiarios. Evidentemente la dependencia ha sido, yo creo que la piedra que ha tenido el Gobierno en su zapato durante toda esta legislatura. No es un problema, que también hay que decirlo, que se haya generado en estos 3 años, ya venía de atrás, eso es evidente, pero supuestamente este Gobierno, en este caso pues sí Podemos Canarias, venía al Gobierno y quería asuntos sociales porque tenían las recetas necesarias para cambiar y darle la vuelta al calcetín. No ha sido así y ahí están los datos. Bueno, estamos, como decimos, casi al final. Yo no sé de qué manera ya esta cercanía, una vez que se aprueben los presupuestos a final del mes de diciembre, digamos que ya lo que venga después estará fuertemente marcado por el contexto electoral. Yo no sé si espera que esto dificulte el trabajo en la Cámara, que se vayan a vivir, pues por lo pronto, discursos un poco más pues intensos que los que se han visto hasta ahora, porque la verdad es que ha habido una buena convivencia en la Cámara Regional, ¿no? Bueno, yo creo que eso ha sido, una labor de responsabilidad por parte, de todos los grupos políticos y especialmente los que estamos en la oposición. Hemos sido conscientes, somos conscientes de todos los problemas que se han vivido, exógenos que se han vivido durante esta legislatura y, bueno, pues hemos estado al lado del Gobierno intentando, bueno, pues ayudarlo, intentando pues aportar soluciones, hacer esa crítica constructiva que siempre yo creo que se debe hacer por parte de la oposición. Pero también es verdad que ya estamos casi en periodo preelectoral y eso pues se nota, ¿no? Digamos el tono o la hora de preguntar, pues, y tanto de unos como de otros, pues va subiendo ese nivel de intensidad. Veremos seguramente durante los presupuestos que eso también pues va a haber un cambio con respecto a los años anteriores y luego, bueno, pues quedarán prácticamente hábiles pues 2 meses y medio de labor parlamentaria antes que se disuelvan las cámaras y, bueno, pues tengamos que volver a votar en el próximo mes de mayo. Bueno, pues señor de la Puente, le deseamos lo mejor, que el trabajo salga lo mejor posible y le agradecemos como siempre que haya estado esta mañana con nosotros aquí en el programa Parlamento. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Los presupuestos de Canarias para el próximo año llegaban el lunes al Parlamento. Unas cuentas que ascienden a 10.180 millones de euros y que ya han emprendido su tramitación y negociación con los grupos políticos para ser aprobados antes de que termine el año. Aquí en las diferentes comisiones se detallarán cada una de las partidas previstas para el próximo año, unas cuentas que de arranque lo hacen con un incremento del 11,9%, un aumento que se refleja en las áreas más delicadas con un 9,46% más, sanidad, educación, dependencia, 10.180 millones para dar respuesta ante situaciones de crisis. Responder y apoyar a los sectores más dañados por la crisis, desde la familia a las empresas. Este año, como novedad, presupuestos insularizados. Crece la partida para islas como por ejemplo La Palma con 160 millones y por primera vez la octava isla, La Graciosa, contará con sus cuentas específicas. Insulariza sus inversiones y llevará en el presupuesto que hoy entregamos 3.188.000 euros. Importantes los ajustes fiscales selectivos del IRPF. Esos ajustes fiscales selectivos, quirúrgicos, temporales, sobre sectores vulnerables que hicimos durante estos años, se repite ahora en relación al IRPF, pero en esta ocasión también sobre los sectores más desfavorecidos. Si se compara con los primeros presupuestos del Pacto de las Flores, que en 2019 ascendieron a 7.855 millones de euros, las cuentas del 2023 suponen un crecimiento del 29,6%. Sobre el proyecto de ley de los presupuestos generales de Canarias que se tramitan en el Parlamento, tanto el PSOE como la agrupación socialista Gomera coinciden en su carácter social de unas cuentas dirigidas a proteger a quien peor lo está pasando. Son políticas sobre todo para vencer la desigualdad, que es uno de nuestros principales retos. Van acompañados de un volumen de inversión pública que jamás se ha visto en esta tierra. Si este presupuesto lo ligamos a la cooperación social de los presupuestos generales del Estado y los presupuestos del Cabildo respectivo en cada una de las islas, los más vulnerables en los momentos peores tienen un alivio.
El Grupo Nacionalista ha explicado las enmiendas que va a presentar sobre las medidas estructurales que el Gobierno establece para la reconstrucción de La Palma. Quieren que se produzca un debate y se aprueben porque, aseguran, permiten aportar mayor certeza a las familias y a los sectores afectados por la erupción. Además, han incluido enmiendas en el proyecto de modificación de la Ley del Suelo. Pues aprovechando que esta ley tiene mucho que ver con las actuaciones, en este caso en La Palma, hemos introducido un paquete de enmiendas que afectan directamente a lo que es la reconstrucción en la isla de La Palma y algunas genéricas, como explicará Nieves ahora también, que afecta en este caso a La Palma, La Gomera y el Hierro. Pidiendo unidad y cierre de filas en torno a las acciones que hemos introducido en este proyecto de ley, es decir, en esta ley, para que sean debatidas y votadas en el Pleno de este Parlamento. El Gobierno defiende que son unas cuentas casi un 30% mayores que cuando comenzó la legislatura en el año 2019. El gasto social también aumenta un 9%, sobre todo en sanidad y en educación, hasta un total de 10.100 millones de euros. 406 millones le corresponden a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. 766 millones. Ponemos al servicio de la sociedad canaria un presupuesto claramente expansivo en la línea de la política que ha dominado las instituciones europeas, españolas y canarias en esta situación crítica del cuatrienio, seguro el peor que hayamos vivido. El 19% de los presupuestos del incremento de telecomunicaciones es el más llamativo, aunque también se producen incrementos en los fondos europeos. Luego los veremos. Se producen incrementos muy importantes en la financiación de los procesos selectivos. Como ya han visto, este ya es el desglose por áreas que se van a ir sucediendo estos días en el Parlamento. En el caso de Sanidad, el consejero Blas Trujillo ha señalado que el incremento más importante en los presupuestos para el próximo año irá destinado a la prestación asistencial. Incrementamos de una manera significativa el presupuesto en 331,8 millones, un porcentaje que viene a ser en torno al 9,6%. El 95,5% del presupuesto del Servicio Canario de la Salud se destina a lo que es la actividad asistencial, básicamente tanto atención hospitalaria como atención primaria. También ha comparecido ya la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana. Santana destaca el aumento del presupuesto en la renta de ciudadanía y los fondos destinados al tercer sector. La renta de ciudadanía, que convertirá en una realidad el derecho a una vida digna de nuestra gente, superará los 100 millones de euros en su primera fase de implantación. Nunca habían tenido tanta financiación las entidades del tercer sector de esta tierra. 4.285.000 euros del año pasado, pasamos a 6.985.000 euros. En turismo, industria y comercio, la inversión es 173 millones de euros. La consejera ha señalado que es el área de turismo la que más crece en financiación en el caso del área de turismo. Turismo es la que más crece en términos absolutos, con 125 millones de euros. El dato más alto de todos los ejercicios presupuestarios de esta comunidad autónoma. Industria y comercio vuelve también a aumentar, nada menos que un 25%. E industria, aunque decrece en relación al año 2022, un 13,7%, lo ponemos en la gráfica, es el área que más expansión presupuestaria ha experimentado durante todo este mandato. En la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo son 505 millones de euros de inversión. El mayor porcentaje va a ir dirigido, según la propia consejera, al empleo y a la diversificación económica. Hemos centrado fundamentalmente en el ámbito del empleo y también priorizando aquellas acciones dirigidas a la diversificación económica y, sobre todo, poniendo el conocimiento y la innovación como palanca para esa diversificación económica. Y más cosas, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha anunciado el propósito de su departamento de crear una oficina virtual o telemática para atender a las víctimas de violencia de género y facilitarles el acercamiento de medios de ayuda. El Ejecutivo quiere financiar este proyecto con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Entendemos que es una manera más fácil de acercar los medios de prevención y de información a las posibles víctimas, en muchos casos antes de serlo.
La comunicación telefónica, la comunicación telemática, la existencia de una app facilita el que se produzcan consultas acerca de lo que debe hacerse o lo que puede hacerse, que son respondidas por personal especializado y que se mantienen además en el anonimato. La Comisión sobre el Reto Demográfico de Canarias está dando ya sus primeros pasos. Las decisiones que se tomen ahora serán cruciales para el futuro inmediato de nuestra comunidad y de su población. La comisión fue aprobada por todos los grupos de la Cámara, que ya han establecido un plan de trabajo. Es uno de los temas más trascendentales y estratégicos de los últimos años. La población en Canarias aumenta, lo hace a un ritmo más rápido del que las islas pueden absorber. Pero el fenómeno coexiste con la situación de islas como La Gomera o El Hierro, donde se da el proceso contrario. La Comisión sobre Equilibrio Poblacional y Reto Demográfico se marca el objetivo de que las conclusiones sirvan para tomar medidas urgentes. La Comisión va a intentar trabajar dos elementos esenciales. La primera parte, un análisis de la situación. Creo que ese aspecto es fundamental, realmente saber en qué punto nos encontramos. Da igual que crezcamos o creemos 50.000 nuevos empleos si se incorporan 60.000 nuevas personas en edad laboral. Evidentemente hay un crecimiento económico, pero los datos no terminan de arrancar. Si a esto le sumamos la presión sobre los servicios sanitarios, la presión sobre los servicios educativos, en el ámbito de la dependencia. Los miembros de la comisión quieren escuchar a todos los grupos, también a los especialistas, y luego establecer un dictamen que tenga efectos prácticos. Vamos a dejar trabajar esta comisión, vamos a escuchar a todas las organizaciones políticas. Por cierto, todos los grupos parlamentarios estaban de acuerdo, y creo que eso es importante en la creación de esta comisión y de su importancia, y por supuesto pues hacer un análisis de las experiencias que se están impulsando en otros territorios. Junto a los expertos van a intervenir representantes de todos los cabildos y otros organismos sociales, empresariales y hasta sindicales. El presidente de la comisión quiere que el dictamen salga antes de que acabe la legislatura y que los trabajos se aceleren en la medida de lo posible. El Parlamento ganará 2.000 metros cuadrados de espacio de trabajo con el nuevo edificio que va a ampliar sus instalaciones. Está situado justo enfrente de la Cámara Regional y tras muchos meses de trabajo ya se dan los últimos retoques. En poco tiempo estará disponible para su uso. Hemos hablado con el arquitecto encargado de la remodelación. Las obras de ampliación de las instalaciones del Parlamento encaran ya su recta final. De hecho, ya se dan los últimos remates a unos trabajos que estarán terminados a final de año y que han renovado completamente el edificio respetando la fachada exterior. Y lo que se ha hecho es investigar el contenido, hacer ciertas modificaciones para hacerlo más flexible, como por ejemplo la situación de la escalera existente. No había ascensor, lo hemos dotado de ascensores. El equipo de Carlos Schwartz ha querido sobre todo destacar el patio central, que se va a convertir en elemento esencial del edificio. Un jardín vertical de plantas naturales cubrirá una de las paredes de ese patio. Había cierto desorden. Nosotros, aparte de ampliar un poco el edificio, porque las necesidades lo requerían, la pretensión ha sido, como dije antes, poner en valor el patio, que es el elemento central, pero ordenar en lo posible el conjunto, dotándolo de una serie de elementos ligeros, luminosos, conseguir el máximo confort en términos de funcionamiento, digamos, cotidiano. Las oficinas de los grupos parlamentarios se van a trasladar a esta nueva sede y serán modificables según la composición de la Cámara cada legislatura. Otra de las apuestas del arquitecto ha sido ese distintivo color verde y la vegetación que cubrirá también parte de los balcones. Se espera que se pueda inaugurar, como estaba previsto, a lo largo del mes de diciembre. Con esta visita a las obras del Parlamento les dejamos hasta dentro de 7 días. Gracias por acompañarnos. ¡Feliz semana!